El término apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de una empresa, y el apalancamiento incrementa el riesgo y el rendimiento del ente económico. Los tres apalancamientos se relacionan entre sí porque se derivan del estado de resultados, ya que estos se hacen ingresos por venta, los costos, gastos e intereses y dividendos en acciones. El punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las ganancias antes de intereses e impuestos son igual a cero. Los cambios son un aumento del costo operativo o costo de variable por unidad implican un incremento en el punto de equilibrio operativo, y un incremento del precio de venta por unidad implica una disminución en el punto de equilibrio operativo. La disminución de cada variable producirá un efecto opuesto en el punto de equilibrio operativo. El apalancamiento operativo es el uso potencial de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa. Es ocasionado por los costos operativos fijos en la corriente de ingresos de una empresa. El apalancamiento operativo se mide por el cambio porcentual en EBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, entre el cambio porcentual en las ventas. Lo que mide el grado de apalancamiento operativo es la variación de la utilidad neta ante de cambios en las ventas. El apalancamiento financiero es el uso potencial de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa. Lo ocasiona los intereses de la deuda y dividendos de las acciones preferentes. El apalancamiento financiero se mide por el cambio porcentual en EPS o ganancias por acciones sobre la CEBIT o utilidad antes de impuestos e intereses. Mide la variación de la utilidad neta ante cambios en la utilidad antes de impuestos e intereses. La palanca es mayor en la medida en que los intereses de la empresa sean más altos. La estructura del capital hace referencia a la sumatoria de los fondos que componen el capital de una compañía, como son básicamente los fondos propios y aportaciones de los socios, y los fondos provenientes de terceros como préstamos y créditos adquiridos. Es necesario notar que solo hacen parte de la estructura del capital las obligaciones a largo plazo. En otras palabras, la estructura del capital se encuentra compuesta por las deudas a largo plazo y el patrimonio de la compañía. Los indicadores o razones que evalúan el gran apalancamiento financiero dentro de la estructura de un capital son prácticamente la CEBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, y la CPS o las ganancias por acciones. Los motivos que llevan a la empresa a adquirir una financiación con terceros es el menor costo de esa financiación y la deducción de los intereses originados por los préstamos o créditos. El costo de la deuda está dado por los intereses que ganan los acreedores del capital. Afecta de manera de que la empresa ahorra en impuestos como resultado de las acciones de intereses. El riesgo de negocios es una incertidumbre sobre las utilidades operativas futuras y no incluye los efectos del financiamiento, mientras el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de que una situación nos genere consecuencias financieras negativas, es decir, nos haga incurrir en pérdida de dinero. En la estructura del capital, el riesgo de negocio afecta de manera que se puedan tomar riesgos a la hora de obtener préstamos para gastos de la empresa sin saber las utilidades, y el riesgo financiero afecta la manera en que pueda disminuir el aporte de capital de los socios a la misma empresa. El costo de la deuda permanece bajo debido a la protección fiscal, pero aumenta a medida que aumenta el apalancamiento para compensar a los prestamistas por las acciones de riesgo. Por otra parte, el costo de capital patrimonial aumenta a medida que el apalancamiento financiero aumenta con mayor rapidez que el costo de la deuda. Por otra parte, el costo de promedio ponderado disminuye porque el costo de la deuda es mayor que el capital. Para el costo de la deuda y de capital aumentan a lo largo de que el costo de capital del promedio ponderado aumenta. La estructura óptima de capital se encuentra en la que se disminuye al mínimo el costo de capital del promedio ponderado, incrementando al máximo el valor de la empresa. En otras palabras, la combinación de la deuda, capital referente y capital contable común que maximiza el precio de la acción o el valor de la empresa. La relación es que permite llevar a cabo mayores proyectos de rentables. Created using Powtoon.